Aunque Nuevo León es uno de los estados más desarrollados y con mayor crecimiento económico en México, la pobreza sigue siendo una realidad para muchas personas. Es cierto que no se vive con la misma intensidad que en otros lugares del país, pero eso no significa que el problema no exista. Hay familias que, a pesar de vivir en un estado industrializado y con muchas oportunidades, todavía enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Esto se nota especialmente en las zonas rurales o en la periferia de Monterrey, donde el acceso a servicios como salud, educación o empleos bien pagados no siempre está al alcance de todos. Por eso, aunque se han logrado avances, todavía falta mucho por hacer para lograr que todos tengan las mismas oportunidades y una vida digna. En 1976, con la llegada de la devaluación de la moneda mexicana y con una economía en decadencia desde hace décadas, se vivió durante este periodo una época de crisis en todo el país que no terminaría por acabar hasta años más recientes. Sin embargo, aunque haya una estabilidad económica más longeva, no se está libre de recaídas como lo fue la crisis del 2009 y la pandemia del 2020. En un contexto actual nos encontramos con una desigualdad económica, ya que debido a que la mayor parte de la riqueza mexicana se divide entre un grupo de personas muy mínimo, como lo es el 1.2% de la clase alta, mientras que el 42.6% de la población tiene un salario mínimo que muy apenas si puede sustentar las necesidades básicas y en algunos casos ni siquiera es suficiente. La mala distribución del capital en el sistema económico actual es una de las preocupaciones más grandes y una causa principal de la desigualdad económica. Un ejemplo de ello es el dueño de Banco Azteca, que cuenta con un capital aproximado a 4,000 millones de dólares, que eso en pesos mexicanos son aproximadamente 80,285,790,000 pesos mexicanos. Sin embargo, la empresa de Banco Azteca le debe a Hacienda 63 millones de pesos, y este no ha sufrido ninguna penalización por parte de las autoridades. Ahora, enfocándonos en el desempleo, el porcentaje de la población en 2024 se encuentra en un 2.4% a nivel nacional, mientras que la tasa de personas con empleos informales se cuenta con un 56%. Esto es bastante común y muestra más más de la mitad de la población cuenta con un ingreso informal, o sea, no establecido y dependiente de factores externos como lo es la suerte. Ahora, adentrándose en el ámbito de la salud, en 2022 el 24.6% de la población nacional reportó haber tenido una necesidad de salud en los últimos 3 meses y solo el 44% de ellos recibió atención en servicios públicos. Añadido a esto, se informa que el 2.9% del Producto Interno Bruto del país es destinado al sector salud, cuando la OPS recomendó destinar el 6% del Producto Interno Nacional en este apartado. No solo el presupuesto del sector es bajo, sino que según un artículo del 2021 de la Universidad de Guadalajara, la tasa de error médico autopercibido por falta de supervisión o falta de competencias clínicas es del 78.8% de la mayoría de los residentes, quienes durante su proceso formativo habían percibido el haber cometido un error. Ahora, para finalizar, el apartado de vivienda, existen varios factores que afectan directamente a la población para poder adquirir una vivienda propia, comenzando con el factor económico. Como ya se dijo antes, el promedio de la población gana un mínimo de 8,300 pesos aproximadamente. Con esto en mente, se aproxima que el mínimo de área de vivienda establecida por el Infonavit es de 36 metros cuadrados. Eso quiere decir que la mínima vivienda en Escobedo termina costando un total de 684,000 pesos de contado. Para una persona promedio esto es una situación imposible. La línea de pobreza de cada país indica el ingreso mínimo necesario para cubrir necesidades básicas como alimentación, ropa y vivienda. Según el Banco Mundial, los países más ricos suelen tener líneas de pobreza más altas y los más pobres más bajas. En Latinoamérica hay grandes diferencias en el porcentaje de personas que viven bajo estas líneas. Chile, Uruguay, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica tienen los menores porcentajes, mientras que México está significativamente por debajo de estos países en cuanto a pobreza. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estipula en los siguientes artículos varias de las necesidades básicas de la población que influyen directamente con el problema de la pobreza. En los artículos 5 y 123 se hace mención que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil,
o a la profesión, industria o comercio que le convenga y siempre y cuando sea lícito. El artículo 2 hace mención a que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, federación o municipio se verá obligado a cumplir con la educación inicial, las cuales son preescolar, primaria y secundaria, ya que éstas conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado el concientizar sobre su importancia. El artículo 4 hace mención a que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. Por último, el artículo 1 de la presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece las bases y modalidades para el acceso de los servicios de salud, distribuye competencias y establece casos de concurrencia ante la Federación, entidades federativas, en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Como propuesta, número 1, tenemos la formación de trabajo, donde proponemos el dar cursos y llevar a cabo campañas de aprendizaje en escuelas públicas. Estas siendo desde habilidades tecnológicas hasta talleres, siendo 15 cursos gratuitos y de los cuales 40 fueron asistidos, 40 personas fueron asistentes y tuvieron un resultado del 65% que encontraron un trabajo o generaron un negocio. Como segunda propuesta tuvimos el apoyo al emprendimiento local. Se presta una propuesta al gobierno municipal, se presentó, mejor dicho, una propuesta del gobierno municipal y con ello buscamos financiamiento y fondos con los cuales pudimos apoyar a negocios locales, ya sea como dándoles exposición y consumiéndolos, impulsando que los demás también puedan emprender localmente y generando un movimiento económico. Como tercera propuesta tuvimos la asistencia social. Con ella realizamos visitas a comunidades, específicamente 3, con las cuales entregamos paquetes de comida, de vestimenta o también de víveres que pudieron ser útiles de primera instancia, ya sea de higiene o comestibles. Para la cuarta propuesta, en mejora de viviendas, lo que hicimos fue realizar una investigación de áreas vulnerables, de un estudio más que nada, donde se preparó una propuesta para mejorar la vivienda, buscar presupuestos o apoyos de gobierno municipal que pudieran priorizar el crecimiento o mejoría de los hábitats de las personas, siendo estas de unos niveles muy bajos económicamente, o mejor dicho, de un nivel socioeconómico que podría ser mejor, siendo desde techos de lámina hasta remodelar eso y cambiar eso y tener un techo más rígido y seguro. En conclusión, Nuevo León, a pesar de ser uno de los estados más desarrollados económicamente en México, todavía enfrenta problemas significativos de pobreza y desigualdad social. Aunque el porcentaje de personas en pobreza es menor que en otras regiones, en zonas rurales y en la periferia de Monterrey, muchas comunidades carecen de acceso a servicios básicos, educación, salud, empleo formal y vivienda adecuada. Factores como la migración interna y la desigualdad en la distribución del ingreso agravan estas brechas, afectando principalmente a grupos vulnerables, como mujeres, niños y personas con discapacidad. Por ello es fundamental que el gobierno, la sociedad civil y el sector privado colaboren para reducir estas desigualdades y avanzar hacia un desarrollo más equitativo.